Bienvenidos, modelers. Preciosa foto, ¿verdad? Es lo que vamos a aprender a modelar hoy. Bueno, tenía que plantear un tema de texturas y digo, pues como tendré que modelar algo, he estado mirando y lo mejor que he encontrado ha sido, sí, una cantimplora que tenga así un neoprenito. ¿Por qué? Porque es una forma bastante sencilla y además trabaja varios materiales, así que nos va a servir como ejercicio para ver, pues eso, diferentes truquitos y cómo trabajar el tema de la textura, que además he visto que es de lo que más gusta. Entonces, pues bueno, tengo por aquí unas referencias que seguramente compartiré. Quitaré algunas de imagen corporativa, ya que esta cantimplora, pues eso, seguramente tendrá derechos de autor y cualquier cosa. Pero podemos empezar a mirar cómo modelaríamos este asset. Vale, vamos a empezar con formas sencillas. Vamos a eliminar esto. Voy a poner la vista frontal, Shift C. Lo primero que vamos, fuera perspectiva. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner nuestra referencia, Shift A, y buscamos una imagen referencia. Que conste que yo por suerte tengo aquí mi cantimplorita y me es más sencillo verla como referencia en el mundo real y de esta manera podré ver detallitos que a lo mejor se me escapan después con las referencias. Vale. Lo que vamos a hacer es, con esta imagen, ¿vale? Porque yo creo que es la que más se va a ajustar, vamos a hacer la misma forma. Vemos que hay como dos capitas, ¿no? Que sería la parte del neopreno y la que sería la de la cantimplora. Lo que podemos hacer, venirnos a la derecha, seleccionamos la opacidad en el menú de imagen y la reducimos. Yo lo reduzco porque me resulta muy incómodo y a todo esto me voy a mover un poquito todo para acercarme la pantalla y así ver lo que estoy haciendo y no el reflejo de la luz. ¡Oh no! ¡Se va a caer todo! ¡Ah! No ha caído nada, por suerte. Vale. Entonces, ahora que tenemos un poquito más de opacidad, podemos ir ajustando más la forma. Lo primero que vamos a hacer es crear una mesh, un círculo. Este círculo tendremos que ajustar. Buscaremos que sea un múltiplo de 2 y que no nos pasemos de poligonaje. Yo le suelo poner 20, lo voy a dejar en 32 porque me interesa que tenga un poquito más de detalle para poder dar ese mejor acabado, ¿no? Algo más realista. Entonces vamos a entrar en Edit Mode cuando cliquemos tabulador y buscaremos hacer un poquito la forma de nuestra cantimplora. Voy a reducir esto. Nos vamos a centrar principalmente en el cristal, la forma general. No vamos a hacer todo de una porque si no pasarían cosas raras y lo guay, lo interesante es que podemos hacer diferentes objetos con diferentes acabados. ¿Vale? Entonces puedo hacer una extrusión y me la arrastro hasta arriba. Aquí veo que a lo mejor mi referencia no está del todo bien tomada. Entonces lo puedo ajustar un poquito más en el centro. Y podría seleccionarlo todo, escala Shift Z, ¿vale? Perdón, no he activado los comandos para que se vayan viendo. Este está por aquí y así podéis ir viendo. ¿Vale? También, igual que activo los comandos, puedo guardar el archivo y pongo un nombre. Cantimplora. Vale. A partir de aquí, lo que veo es que voy a tener, ¿no?, que escalar un poco más. Ahora me voy a cambiar esta referencia por otra más. Con la H la he ocultado. Y aquí me puedo buscar una image reference y le había sacado una foto a la botella que solo fuera la botella. Aquí, como he cambiado el ángulo de la foto, pues la tendré que escalar un poco más, la ajustaré un pelín por aquí y buscaré que más o menos tenga la misma forma. Bien, selecciono con Shift y Alt para que me seleccione todo el loop. Aquí era una extrusión y esto de aquí lo estrecharía para que más o menos me coja lo que sería la boquilla. Aquí le puedo hacer otro loop con control R y lo escalo. Lo bonito de esto, si le hago un bevel, le puedo añadir alguna geometría más. Si aprieto la C, automáticamente llegará al máximo que tiene la botella. Entonces, aquí me sirve para añadir eso, alguna geometría más que me lo suavice. Pues seleccionarlo todo y después un Merge by Distance. ¿Por qué? Porque aquí, sobre este loop, se habían superpuesto algunos. Y aquí podría hacerle otro bevel, más o menos del mismo tamaño, porque queda bastante suavizada la botella y con el mismo número de vértices. De vértices de iteraciones, más que vértices. Vale. La parte de abajo, aunque también está suavizada, ¿no? Aquí veo que hay a lo mejor un poquito de desfase. Con dos veces la G lo podré mover un poco. Y dan un poquito más de diferencia. Vale. Aquí abajo vemos que habrá que ajustar un poco a ojo. ¿Vale? Lo mismo que he hecho, voy a
añadir la opacidad y le voy a dar algo de transparencia. ¿Por qué? Porque el cristal va a ser prácticamente plano por debajo, ¿vale? Entonces aquí podríamos hacerle una cara, ¿vale? Podemos hacer una intrusión con la I para que nos dé así un poquito ese margen que tendríamos, porque si vamos otra vez a las referencias, que las tengo por aquí, ¿vale? Le he sacado también... ¡Ay! No se ha descargado. Bueno, le había sacado un poco una foto al culo de la botella, ¿vale? Luego cuando hagamos la versión High Poly, para darle un poquito más de detalle, lo podemos acabar de ajustar. Entonces voy a dejarme esto por aquí, aunque sea un engón, por ahora no me molesta mucho. Y voy a ajustar el bevel de aquí abajo para que sea bastante plano, ¿vale? Para que no nos haga este degradado de arriba abajo, sino que quede bastante plano. A mi objeto le puedo añadir un Shade Smooth, ¿vale? De esta manera, aunque no le añada más geometría, ya me va a quedar bastante regular. Lo siguiente que haré, seleccionar esta parte de aquí y hacer una extrusión hacia arriba. Veo que a lo mejor queda un poquito estrecha, pues puedo seleccionar todo el objeto, escala Shift Z para que se amplíe, pero no se modifique en Z. Bien. Y por último, tendríamos que acabar de cerrar esto con la F, ¿vale? Si no, si lo que queremos hacer es que la botella tenga un borde, ¿vale? Que tenga un cristal en sí, una profundidad, le podríamos añadir un Solidify, ¿vale? Ahora aquí dependerá si mis normales están hacia adentro o hacia afuera. Así que voy a seleccionarlo todo y control N, ¿vale? Estaban invertidas. Ahora, una vez ajustadas, le podemos dar una anchura que más o menos se ajuste a la que sería la de la botella, ¿vale? Para hacer ese efecto de cristal. Yo tampoco lo recomendaría mucho, porque luego cuando le pongamos la textura que tenga como dos capas de cristal podría llegar a dar algún conflicto, no nos daría el efecto en sí de la transparencia del vidrio. ¿Vale? Esto habría que hacer pruebas. Se puede ajustar. Bien. Entonces, como por ahora mi intención es otra, luego ya el acabado habrá que verlo, pero bueno, por ahora mi intención es otra, así que le voy a quitar el modificador, ¿vale? Le voy a quitar todos y directamente voy a cerrar esto con la F, ¿vale? ¿Cuál es mi intención? Mi intención es hacerle la tapa, ¿vale? Entonces a esta tapa le podemos añadir rosca y esta rosca se la podremos estar a esta parte de arriba. Entonces para que nos la reste, para que nos haga la diferencia bien, esto tendrá que estar bien ajustado, ¿vale? Lo siguiente, vamos a hacer el tapón. Vamos a seleccionar la parte superior, que vendría a ser el tapón, y hacemos un Shift-C, que será una copia. Con la P la podemos separar como si fuera un objeto diferente. Y aquí podríamos hacerle una escala, Shift-Z, por ejemplo. Entonces nos dejaría más o menos la altura, aunque no me termina de convencer. Yo creo que primero conviene escalarlo un poco, subirlo, para que haya un poquito de margen, ¿vale? Y que el margen además sea coherente. Yo creo que algo así, más o menos, estará bien. Estoy mirando así un poco la botella que tengo aquí. Entonces, lo que me interesa es subirlo un poco más para dejar ese cuello que se vea. Y luego, este tapón de aquí tiene como un pequeño relleno, ¿vale? Un detallito, que además se tratará de un material diferente. Entonces yo aquí lo que puedo hacer es una pequeña hendidura para diferenciar estos materiales. Mm, por ahora no lo voy a hacer, porque lo que voy a hacer es añadirle un Solidify, ¿vale? Lo que comentaba antes. Si las normas están bien, me lo hago hacia adentro y lo puedo ajustar hasta que choque o llegue a tocar con la geometría interior. A ver, se modifica aquí el thickness, ¿vale? Hasta aquí. También le puedo añadir el Event Thickness para que me lo haga todo de forma regular y no haga ningún efecto raro. Dentro, sin pasarme. Puede que aquí me haya pasado bastante. Aquí. Vale, yo creo que algo así puede estar bien. Después seleccionamos la tapa y le podemos añadir, ¿no?, SW Bevel para que me acabe de hacer el detallito que tenemos en la punta del tapón. ¿Vale? Esta no es la referencia del tapón, es la otra. ¿Vale? Aquí vemos que el acabado es un poquito más redondeado. Entonces, de esta manera tendríamos la tapa.
Lo siguiente para lo que me interesa activarme la referencia, para hacer el neopreno. ¿Vale? El neopreno prácticamente va a ser la base de la botella. Entonces puedo hacer aquí un control R, le llevo hasta la altura y por selección de arrastre con la B selecciono toda la base. Shift D y con la P lo saco de este objeto. ¿Qué es lo que me queda? Coger este loop de aquí que hemos añadido y Edge Loop. Vamos a eliminarlo. Creo que no me lo ha hecho. O sí. X, Edge Loop. Vale. Entonces, podemos seleccionar nuestra cara exterior, que sería la que hemos duplicado del cuerpo de la botella, y lo mismo que hemos hecho antes. Escala Shift Z. ¿Por qué? Porque queremos que escale en ancho, pero no en alto. Y buscaremos que el thickness, ¿no? El tamaño, no se solape, pero sí que tenga, ¿no? Esa anchura. Add modifier y le podemos volver a poner este solidify que tenga el thickness hacia adentro y que llegue a tocar la botella. Siempre sin pasarse, porque además el neopreno este que suelen tener las botellas es bastante finito. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es aplicarlo. Yo me he acostumbrado a aplicarlo de otra manera, ¿vale? Lo podemos aplicar desde aquí, le damos que sí o buscamos el modificador y apply. Si no, si apretamos al C, lo podemos convertir en mesh. Al convertirlo en mesh, directamente lo estamos aplicando, porque lo que hemos hecho literalmente ha sido convertir el objeto en la mesh. ¿Vale? Luego tenemos que nuestro asset, ¿vale? Va a tener como un marquito que será esta parte de aquí superior. Entonces, con un bevel pequeño por aquí, podré hacer... se me falta a lo mejor uno más, ¿vale? Podré hacerle una pequeña escala para que me marque esa diferencia del neopreno, ¿vale? Que luego tendría que ser una costura. Aquí le puedo añadir más si quiero que me lo haga más suavizado. Y estoy viendo que en realidad lo estoy haciendo hacia adentro, pero no es verdad. Este detalle lo tiene hacia afuera. Entonces esto de aquí puedo eliminarlo. Puedo hacer una extrusión y una escala Shift Z. Entonces le añadimos esa geometría que tendrá que ir un poquito por encima al objeto original. Este loop de aquí ahora mismo nos sobra, X Edge Loop, y lo que nos quedará es que la parte superior del neopreno tiene que quedar redondita. Entonces le podemos meter un control B, como tenemos activado el C, pues le podemos añadir unas cuantas iteraciones y repasamos, siempre hay que ir comprobando de vez en cuando que no haya doubles. Entonces, merge by distance, ¿vale? Aquí había 32, ¿por qué? Porque he superpuesto la geometría. De la misma manera, estoy mirando, bueno, por aquí abajo ya habría que ver dónde le pondríamos la costura, ¿no? Que tiene. Entonces, veo que esto de aquí va a quedar muy recto y va a quedar muy raro. Y además le podemos añadir un detalle, que esto ya se lo podemos añadir en la versión High Poly, para que se marcara un poquito más. Veo que la culata del objeto ha quedado como muy aferrada a la parte superior, pues lo bajamos un poquito el neopreno. ¿Vale? Entonces de esta manera ya no nos solapa las caras. Y empezamos a tener la forma básica. Después, el ejemplo que estoy poniendo yo, de la que tengo yo, tiene una cinta colgada por el lateral de la tapa. Los otros ejemplos que he visto, en realidad la cinta sale desde la parte superior, ¿vale? Y tiene un pequeño agujero. Yo creo que esto va a ser más práctico para hacerle la cintita esta en la parte superior. Entonces podemos venirnos por aquí con nuestra geometría y podemos hacer una intrusión. Desde aquí veremos un tamaño que más o menos sea coherente. Podemos hacer una extrusión hacia afuera, otra intrusión, y aquí ya tendríamos que jugar un poco dependiendo de cómo nos quede la cinta. Sí que es muy raro, ¿no? Que en la tapa como la tenemos, que esto de aquí quede completamente recto. Lo podemos ajustar un poquito para que se vea una pequeña elevación. Además me he asegurado que esté en el centro. Luego ya le haremos la hendidura con el tema de la cinta. Vale. ¿Cómo podemos hacer la cinta? Yo empezaría con un plano. Este plano me lo traería por aquí. Lo escalaría, más o menos, para que me quede de un tamaño que se ajuste a la zona que tenemos. Y lo rotaría. Con la R lo podemos rotar un poquito y lo introducimos hacia aquí. Entonces, a partir de esto podemos empezar a jugar, ¿vale? Jugar quiero decir, podremos empezar a hacer extrusiones, espero que se esté viendo la línea, ¿vale? Aunque se vea a lo mejor un poquito pequeña, pero vale.
Entonces, ahora, haciendo algo parecido a esto, ¿vale? Podré seleccionar ambas partes y hacer una escala en X. En X no, perdón, en Y. Escala en Y. ¿Por qué? Porque la parte final es más estrechita que el resto. Seleccionando todos los edges que haya creado, podré hacerle un control V para que me quede más redondeado. En este caso sí que a lo mejor le quito la C, ¿vale? Cuando control V y al volver a clicar la C para que me permita acabar de redondear un poco la cinta. ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, se me está rompiendo la geometría. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar los edges que no quiero, X, Edge Loop. Y lo mismo por aquí, ¿vale? Los que vea así que rompen un poquito más, podemos ir quitándolos. Incluso los que están algo más juntos. Y empezaríamos a tener, ¿no?, esta cintita de aquí, que a lo mejor me ha quedado un poquito pequeña. Pero bueno, ya que es un detalle decorativo y todo, por ahora lo voy a dejar así. Lo siguiente que haría yo, pues le añadiría un Solidify, como he estado haciendo hasta ahora. Si lo encuentro. Ajá, me lo habían escondido. Vale. Aquí podemos decidir un poquito qué thickness tiene. Nosotros seguimos teniendo un plano. Entonces, aquí podemos seleccionar esta parte de aquí, la revista lateral y acabamos de ajustar. Si no es necesario, podemos añadir algún bevel más para que nos termine de dar un poco la forma. Lo siguiente que podemos añadirle un Subdivision Surface, ¿vale? Pues lo que queremos es que nos dé esa sensación de cinta. Si le activamos la opción de Shade Smooth, ¿vale?, nos lo suavizará. ¿Qué pasa? Así yo creo que ya está quedando bastante como cinta. Le podemos añadir un loop. Sobre todo aquí habría que verificar, ¿vale?, que la orientación de las normales está en la que nos interesa, porque si no hará alguna cosa rara. Lo que decía, aquí podemos añadirle un loop que podríamos utilizar incluso para darle algo de forma. Si lo escalamos, ¿no?, quedará la cinta algo más hacia adentro y nos dará un poquito más esa sensación de cuerda, de naturalidad. ¿Qué pasa? Tampoco le está afectando a lo mejor mucho lo que se conoce por la gravedad. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues yo me vendría por aquí, vista frontal, con el Proportional Editing, que lo tenemos aquí, o con la O. Podría rotar, lo que pasa es que el círculo tendría que ser un poquito más pequeño. Y acabaríamos de dar un poco esa forma, dependiendo de cómo queramos que quede. Así no estaba mal tampoco. Pero bueno, esto va un poquito por gustos. ¿Qué es lo siguiente que haría? Pues bueno, acabaría de ajustar que las partes centrales de nuestra geometría, que serían estas dos, las escalaría un poquito más. Además también puedo jugar, ¿no?, para que me las junte y me las termine de proporcionar. Y aquí aplicaríamos los modificadores. Perdón, lo he hecho al revés. Primero el Solidify y luego el Subdivision Surface. Aquí podríamos revisar un poco qué geometría sí nos sirve y qué geometría está adicional. Yo lo veo bien, no parece que haya mucho. En todo caso, podríamos ver si algunos de estos loops que nos está añadiendo no están dando tanta forma como parece. Pero yo lo veo bien. Y aquí ya para acabar de ajustar en la tapa, podemos acabar de definir mejor la escala fuera el Proportional Editing con la O. Podemos acabar de ajustar la escala y podríamos hacer un pequeño detalle hacia adentro, para que de esta manera quede un poquito mejor. Añadiendo geometría aquí al detallazo. Esto ya sí que no se va a ver, ¿vale? Entonces ya tendríamos un poquito el pítolo este. Sí que lo voy a escalar, porque estoy viendo que está quedando como muy enano. Lo voy a escalar un poquito más. Con cuidado que no se escape tampoco del círculo que acabamos de hacer, porque si no, nos va a hacer alguna cosa rara. Si quiero hacerlo desde aquí, lo que puedo hacer es un Shift S, Cursor to Selected. Entonces me pondrá el 3D Cursor justo en esta posición. Y si modifico o escalo desde la opción de 3D Cursor, sin que se salga de aquí, me lo modificará. De esta manera quedará un poquito mejor. Bien, aquí yo creo que podríamos considerar que tenemos nuestro Low Poly. Vamos a hacer Control S. Y esta será la base sobre la que vamos a proyectar y donde le tendríamos que hacer el resto de detalles. ¿Qué pasa? Tendremos una geometría por aquí, que será nuestra botella, y luego tendremos los otros assets, ¿no?, como sería el neopreno de la parte de abajo y todo el detallito. Bien, ¿qué otros detalles o cómo vamos a hacerlo ahora para hacer un high poly? Yo lo que haría sería coger este objeto de aquí, hacerme una copia, con la M me crearía una nueva colección y esta nueva colección pues la llamaría high. Enter y de esta manera me desplaza todo al high.